El temor a una inflación descontrolada. Hey, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a mi canal Aprende e Invierte. Bueno, pues en el video de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de la inflación que ha estado moviendo los mercados porque hemos visto tanta volatilidad tanto en el mercado de valores, de las acciones en Estados Unidos y en el mundo en general, tanto como en las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y otras altcoins. Hablaremos acerca de las principales preocupaciones que están teniendo los mercados, la inflación, que es un tema que ya está siendo muy caliente hoy en día. Ya muchas personas están volteando a ver y se están empezando a preocupar. Incluso la Reserva Federal ya ha empezado a dar uno que otro aviso de que esto ya no es transitorio y puede representar incluso un problema más grande a futuro. Así que vámonos directamente con el tema que ha estado pasando en los mercados, porque hemos visto esas bajadas tan drásticas, tanta volatilidad en los mercados. Como vimos desde el viernes pasado, viernes 26 de noviembre, había bastante volatilidad en el mercado, incluso cayeron los índices, abrieron a la baja, Bitcoin también sufrió una caída drástica, todos los índices globales cerraban esa jornada a la baja. Luego la reciente noticia de la nueva variante Omicron. Recapitulemos un poco acerca de la psicología del mercado. Recordemos que la psicología del mercado nos dice que los mercados suelen descontar precios a futuro. Cuando hay incertidumbre suele haber bastante venta, bastante volatilidad, y esto es lo que vimos. Incluso con la llegada de la pandemia en marzo del año pasado vimos esa caída drástica en los índices de todo el mundo. Los inversores no saben qué puede llegar a pasar y la gran mayoría de ellos hacen esa venta en cascada, uno tras otro vendiendo de acuerdo a la incertidumbre que se vive en esos momentos. Y es por eso que cuando sale una noticia que sorprende a los mercados, los toma por sorpresa, vemos esas caídas drásticas. Recordemos también que al mercado le gusta saber qué va a pasar. Ahí es cuando ves que todo está subiendo con poca volatilidad y no hay mucha mayor noticia en los mercados. Pero este sacudón de noticia que vimos el viernes pasado pasa cuando hay un periodo de incertidumbre y los inversores no saben qué puede llegar a pasar. Y más el viernes pasado, ya que era un día corto para la bolsa americana, muy poco volumen, y se dio esta noticia drástica que cambió el tono de los principales índices del mundo. Y Bitcoin tampoco se salva por su parte, cayó más de un 8% el viernes pasado, igualmente como los índices de todo el mundo. Y luego este lunes pasado vimos una recuperación muy buena en los mercados, todos los mercados del mundo, los principales índices, incluso Bitcoin, abrían al alza, se revalorizaban ese mismo día, pero el martes resurgieron las preocupaciones tanto por la variante y otros factores que están determinando esta caída y esta alta volatilidad en los mercados. Como ya les dije, la gran mayoría de las caídas que ocurren en el mercado son por simple preocupación, incertidumbre acerca de cosas que pueden llegar a pasar, y los dos principales factores de los que estamos hablando que están preocupando a los mercados hoy en día es la inflación y la nueva variante. Como vimos, a partir del 24 de este mes, la nueva variante Omicron empezó en Sudáfrica, después se fue esparciendo a Italia, Australia, incluso ya está tocando en Canadá, y han empezado a salir noticias contradictorias de diferentes doctores y especialistas de la salud, unos diciendo que las vacunas que tenemos hoy en día no van a servir mucho contra esta nueva variante o que pueden afectar su desempeño. Y también por otro lado vemos personajes importantes como Fauci de los Estados Unidos diciendo que no hay mayor preocupación, que las vacunas que tenemos hoy en día son capaces de contener esta nueva variante. Y es lo mismo que les comentaba, esta preocupación, esta incertidumbre hace que los mercados traigan bastante volatilidad. Aprovecho para mencionarles acerca del VIX, que es un medidor de volatilidad del mercado. Este índice nos ayuda a ver cómo está la volatilidad del mercado, si está habiendo bastante volatilidad, ya sea por una noticia nueva, incertidumbre, o si la volatilidad está relativamente baja y los inversores no tienen mayor preocupación. Un VIX por debajo del 12 nos dice que los inversores no están preocupados y no hay volatilidad en el mercado, las cosas van relativamente tranquilas. Pero una lectura por arriba del 30 nos dice que sí hay bastante volatilidad, hay bastante incertidumbre en los mercados. Para que se den una idea, el VIX llegó a estar en 29 con la volatilidad de la caída desde el viernes pasado. Esto ni siquiera ha superado 30. Y para ponerlos en perspectiva, el VIX llegó a estar en 85 con la caída relacionada a la pandemia del año pasado.
Ahora hablemos de un tema que también está haciendo bastante noticia hoy en día durante las últimas semanas, y este es la inflación. Como ya muchos de ustedes, si siguen mi canal, he hablado bastante de la inflación. La inflación es esa pérdida de poder adquisitivo de tu dinero con el paso del tiempo. Esto debido a una subida de precios dependiendo de la política monetaria que tenga tu país o el mundo en general, como lo estamos viendo. A día de hoy hemos visto bastante impresión de dinero e intereses muy bajos. Para que lo tengan en cuenta, más del 40% de los dólares circulantes hoy en día se imprimieron durante los últimos 12 meses. Y esto es una locura total, por eso estamos viendo el precio de los activos subiendo desproporcionalmente, descontroladamente. Igual ha salido una cifra de que por cada 11 dólares que se han impreso, 10 terminan en Wall Street. Esto refiriéndose a que los grandes inversores, banqueros, institucionales de Estados Unidos se están beneficiando de esta impresión de dinero, ya que, como ya les mencioné, el precio de los activos se ve beneficiado a una gran inflación por este dinero que está inflando este mercado. Por eso es que muchas personas le llaman a la bolsa de valores actual de los Estados Unidos que está en una burbuja, el mercado de bienes raíces de Estados Unidos igualmente, y a muchas personas, incluso a la Reserva Federal, ya le está empezando a preocupar este tema. Vemos que la inflación en la zona euro en el mes pasado fue de 5.5% versus un 5.4% estimado. Vemos que en países como España estamos viendo niveles récord de inflación que no se veían en casi 30 años, más específicamente un índice de precios al consumidor de un 5.6% de noviembre cuando lo comparamos de manera interanual, cifra que no se veía desde septiembre de 1992. Pero ahí no termina todo. Este martes 30 de noviembre, Jerome Powell y Janet Yellen tuvieron una rueda de prensa, una conferencia acerca de la inflación y de la nueva variante para dar a entender qué posición tienen, en qué perfil están y qué opinión tienen acerca del tema. Y definitivamente Jerome Powell tomó a los mercados de sorpresa, ya que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, señaló que la inflación está muy alta y que ya no puede ser categorizada con la palabra transitoria. Una palabra que él había usado mucho para describir a la inflación. Durante este año que hemos llevado de bastante preocupación sobre la inflación, Jerome Powell siempre ha descrito a la inflación como transitoria, algo que está pasando ahora pero que suele calmarse, que más bien tiende a calmarse en unos años o en unos meses, como muchos de ustedes y el mercado esperaba. Pero salió a decir que ya no, que esto ya es un problema un poco más grave, incluso se puede ver obligada a la Reserva Federal a acelerar el ritmo del tapering. Recordemos que como ayuda de la pandemia a los mercados, la Reserva Federal estaba comprando 120,000 millones en bonos y en letras del tesoro, pero ya hace unas semanas declararon que iban a reducir esta compra en un ritmo de 15,000 millones por mes. Pero de acuerdo con las nuevas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el tapering tendrá que terminar incluso antes de lo previsto, que era para junio de 2022, y esto preocupa mucho a los inversores, a los mercados, ya que están muy atentos de la posible subida de interés que incluso puede ser más pronto de lo estimado, ya que está acelerando la decisión del tapering. Powell pospuso un poco este tema para la siguiente reunión de la Reserva Federal, pero recordemos que esta subida de interés podría afectar a las acciones de alto crecimiento, acciones que están altamente endeudadas, ya que saldría más cara esa deuda que actualmente ya tienen. Por eso les recomiendo siempre evaluar las empresas, tampoco entrar a empresas demasiado endeudadas, que si bien pueden crecer a ritmos agigantados, es muy importante también analizar la deuda, la razón de deuda con sus activos, para ver qué tan endeudadas están y qué tanto les afectaría este entorno de subida de interés. Y por su parte, México no se queda atrás, incluso con una inflación más alta de tanto Estados Unidos como la zona euro que ya he mencionado. El índice de precios al consumidor durante la primera quincena del mes de noviembre fue de 7.05%, esto drásticamente superando la previsión de 6.86% que tenían los analistas. Y esto es alarmante, y aunque unas personas ni siquiera están al tanto de esta inflación y lo que les está quitando es un impuesto de los pobres, como muchos analistas le llaman, ya que hay muchas personas que ni siquiera voltean a ver este tema. Yo sé que para muchos puede ni siquiera resultar interesante, pero esto es algo que nos afecta a todos, sin importar dónde vivas ni cuánto dinero tengas. Por eso es que, como ya les mencionaba en mi Instagram, invertir hoy en día ya ni siquiera es un lujo, es una necesidad, ya que si tan solo ahorráramos, nuestro dinero perdería valor. Incluso ahora, hoy en día, con estos niveles tan altos de inflación, podríamos vernos bastante afectados. Y muchos de ustedes también me han estado preguntando cómo afecta esta alta inflación a las inversiones.
se los resumiré en dos principales puntos. El primero tiene que ver con el interés real, los rendimientos reales. Recordemos, como ya les mencioné, la inflación le afecta a todos, sin importar cuánto dinero tengas. Esto quiere decir que si tú tienes 100 pesos a una tasa de inflación de 7% anual, el siguiente año tus 100 pesos valdrían ahora solo 93 pesos. Claro que esto es un esquema un poco más general, pero es para que se dé una idea de la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Y lo mismo pasa con nuestras inversiones y rendimientos. Si tú tienes un rendimiento del 5%, tu rendimiento real va a ser del 2% tomando en cuenta esta inflación pasada interanual del 7% en el mes de noviembre en México. Por eso es que las inversiones seguras como CETES, que suelen dar entre un 5 y un 6%, llegan a dar hasta un 6.59% hoy en día si lo dejas por un año. Actualmente están teniendo rendimientos negativos, ya que si les restas el 7% de la inflación te dejan con un interés real negativo. Esto quiere decir que si bien puedes amortiguar esta inflación tan drástica que estamos teniendo, aún puedes obtener rendimientos negativos si no obtienes este rendimiento por encima del 7%. Y esto, claro, está empujando a inversores a tener un poco más de agresividad en sus portafolios si quieren ganarle a la inflación. Aunque ojo, aquí en México también tenemos opciones como supertasas y los sudibonos que pueden incluso llegar a estar a la par de la inflación, incluso tener un poco más de rendimiento. Y por supuesto también la bolsa de valores, la renta variable, te puede dar mayor rendimiento. Y también hablando en criptomonedas, pero claro, conlleva más riesgo. Y por último, en los impuestos también se ven disminuidos la cantidad que tenemos que pagar de nuestras inversiones cuando tomamos en cuenta el rendimiento real, que es el que se graba para pagar los impuestos en México. Entonces no olviden en su declaración, ya sea mensual o anual, disminuir la inflación que está teniendo ese mes o de manera interanual a sus rendimientos de dichas inversiones. Esto para disminuir la tasa gravable hoy en día que ya tenemos una inflación bastante alta. Claro, esto no significa que es la mejor noticia pagar menos impuestos, ya que también significa que cualquier dinero que no tengamos invertido está perdiendo aún más valor del que ya estaba perdiendo con una tasa de inflación entre el 2, 3 e incluso 4%. Páginas como Supertasas te proporcionan información acerca del rendimiento que puedes obtener. Si dejas tu dinero por 364 días puedes obtener un 8.25% de rendimiento. Y para el próximo año, de acuerdo a la nueva reforma fiscal de 2022, la tasa de retención de impuestos ya no va a ser del 0.97%, va a ser del 0.08%. Esto es una disminución de comisión bastante buena para todos aquellos que invierten en estos instrumentos de renta fija. Así que bueno, ahí lo tienen. Todo acerca de los mercados, la inflación, las preocupaciones que estamos teniendo hoy en día para que estén al tanto de lo que está pasando. No olviden dejar su like, comentar aquí debajo. Sígueme en mi Instagram @aprende.invierte y nos vemos en el próximo video.